Tomamos la Santa Cena, celebramos, ¿verdad? Gloria a Dios, vive Jesús. La Iglesia Hispana New Jerusalem World Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas 77071. Y su pastora Blanca Reyes les saluda cariñosamente y les extiende una invitación a que si no tiene donde congregarse para adorar a Dios y así quiere hacerlo, haga de esta su casa. Hay lugar aquí para usted y su familia. Gloria a Dios. Y como les decía, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis de lo que nosotros estamos estudiando en el libro de Mateo para hoy conmemorar la vida, muerte, resurrección y regreso de Jesucristo. Amén. Porque fíjate, el mundo mañana celebra, conmemora el Día del Trabajo. Irónicamente, la mayoría de la gente no trabaja en el Día del Trabajo. Pero se merecen ese descanso, ¿verdad? Todos los que trabajan mucho merecen descanso, ¿cómo no? Pero nosotros hoy celebramos conmemorando la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la promesa de que viene por nosotros otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo eso lo hacemos cuando tomamos la Santa Cena. Mira qué cosa maravillosa. Qué lindo es el Señor. Ustedes saben que Dios y Cristo siempre nos dio ejemplos verídicos y empíricos para que nosotros entendiésemos las cosas espirituales. Y la Santa Cena es una de ellas. Claro, no me voy a remontar a Éxodo, pero nosotros sabemos que él celebró la Santa Cena y la instituyó el día que él estaba celebrando la Santa Cena, conmemorando la libertad de la esclavitud de Egipto, donde ellos mataban un cordero, un cordero puro, sin mancha, sin imperfecciones, para comerlo, etcétera. Por eso le digo, en esos detalles usted otro día venga que vamos a hablar de Éxodo. Pero usted estudia el libro de Éxodo y usted va a ver qué tenía que hacer el pueblo de Dios para salir de Egipto, para llegar a la tierra prometida y lo que Dios le había mandado a hacer. Y le dijo, y esto lo van a hacer de generación en generación para que le digan a sus hijos que yo hice un milagro, que yo hice provisión, que yo abrí las aguas, que yo les di maná, que yo los saqué de la esclavitud. O sea, qué lindo es el Señor. En Primera de Corintios, es el texto áureo que vamos a leer, en Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Gloria a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es Dios, la Biblia es la boca de Dios, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros andemos con nuestras Biblias y hoy día ya usted puede hacerlo electrónicamente también, ¿verdad? Gloria a Dios. En 1 Corintios 11:23 la palabra del Señor dice, porque yo, este es Pablo escribiéndole a los corintios, ¿ok? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la iglesia. Yo te doy gracias por tu cuerpo, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque la iglesia está compuesta por miembros y por pueblo tuyo, un pueblo, Padre mío, dado a una perfecta y completa expiación por nuestros pecados. Te damos gracias por el nuevo pacto en tu sangre, Cristo, que es de donde nació la iglesia. Tu palabra, hazla real en nuestras vidas esta mañana, que nosotros podamos oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Pueden sentarse. En 1 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, es interesante como Pablo empieza diciendo, recibid del Señor lo que os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, ¿sabe? Esto es interesante porque Pablo le está diciendo que aunque yo no estuve presente en la última cena del Señor, allá en el aposento alto, en el día de la Pascua, a mí se me fue revelado este misterio. Gloria a Dios. Él estuvo presente, aunque no estuvo presente, él recibió y dice, no me lo contó cualquiera, ni me lo enseñó cualquiera. Lo recibí del Señor, dice él. No es solo un informe que le dio otro, hubo una revelación divina, hubo una revelación espiritual que le dio el significado. Cristo tomó el pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí lo que debemos subrayar es que dice, haced esto en memoria de mí. Al celebrar la Santa Cena, hermano, nosotros tenemos que estar conscientes de que su presencia está con nosotros. Que nosotros lo estamos haciendo en memoria de Cristo. Hay gente que por ahí hacen nichos y ponen crucifijos en la calle y se tatúan las caras de la gente y en la parte de atrás de las trocas y de eso tú ves en memoria de fulano de tal. Pero nosotros conmemoramos a Cristo, su misericordia, su vida, su muerte, su resurrección y la promesa de que viene por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra pancarta es la Santa Cena. La Santa Cena. Al celebrar la Santa Cena del Señor tenemos que siempre estar conscientes de que Dios está aquí con nosotros. Y así mismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermano, esta es la única vez en todos los sermones de Jesucristo que Él dice que esto es un nuevo pacto. Y Él nos dice que el nuevo pacto es su sangre. Eso es impactante. Porque la copa del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, es diferente al viejo pacto. En el antiguo pacto era la sangre de los corderos, de los toros, de los becerros, de las cabras, lo que la gente sacrificaba, ¿verdad? Pero era una actitud hacia el pecado de, bueno, pues todos los años vengo, derramamos la sangre del toro, qué sé yo qué, ahí dejo la sangre y vámonos que voy a hacer lo mismo para todo un año y vuelvo todos los años. O sea, la actitud hacia el pecado del antiguo pacto era, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y después voy y sacrifico un animal en el altar. Así éramos muchos nosotros cuando que venimos de una religión tradicional. Todos los domingos íbamos, nos confesábamos, aún sabiendo que cuando yo saliera de allí iba a ser lo mismo. Cuando salíamos del confesionario, no era que yo iba a cambiar nada de mi vida, yo iba a salir a hacer lo mismo allá afuera. Hasta el otro domingo que iba y me confesaba otra vez. Ese es el pacto antiguo, la actitud hacia el pecado, es una mentalidad de que yo nunca voy a vencer el pecado, como esto yo lo voy a hacer para el resto de mi vida, bye, nos vemos el año que viene. Nos vemos el domingo que viene. Esa era la actitud del viejo pacto, que había unos rituales y unas ceremonias que había que hacer para perdonar el pecado, aunque en otros textos bíblicos nosotros vemos que la palabra de Cristo, que Dios prefirió ya no más los sacrificios de los animales porque Él dijo, esto solamente tapa el pecado, pero no lo quita. Lo cubría, pero no lo quitaba. Ese es el viejo pacto, esa era la mentalidad hacia el pecado que había en el viejo pacto. Ahora, en Cristo nosotros somos más que vencedores, como decía nuestro hermano Rafael en la clase de hoy. En el viejo pacto pensaban, nunca tengo victoria sobre el pecado, seguiré viviendo y trayendo la sangre todos los años. Pero en Cristo somos más que vencedores, vamos a perseverar y un día de esto nosotros vamos a vencer ese pecado. Seguimos perseverando y viviendo. Dejamos de vivir de pecado en pecado, de pecado en pecado. Por eso Él dice, haced esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Eso significa, hermano, que recordemos
que Cristo estuvo colgado en la cruz del Calvario donde vertió toda su sangre, no solo para salvarte del pecado, que era el propósito primordial, ¿verdad? Pero también era para que tú te crucificaras juntamente con Cristo. Así que Él murió por el perdón de nuestro pecado y nos crucificamos a nosotros, el viejo hombre, el viejo pacto. Dejamos de ser esclavos del pecado allí en la cruz del Calvario. Y también tenemos que recordar que Él derrotó a Satanás en la cruz. Él le pisó la cabeza al diablo en la cruz. Para librarnos no solamente de nuestro pecado, sino del infierno y de la muerte. O sea, Cristo en la cruz nos arrancó de las mismas garras del diablo. Y eso nosotros lo conmemoramos en la Santa Cena. Así que siempre recordemos estas tres cosas. Estas tres cosas sucedieron en la cruz del Calvario. Y tenemos que recordarlas siempre cuando tomamos la Santa Cena. Cuando nosotros participamos en la Cena del Señor, nosotros anunciamos su muerte y su regreso. Por eso dice, hasta que Él venga. Si dice la palabra del Señor, hasta que Él venga, es porque viene. Viene. Donde decimos, sabemos que Jesús ha venido y sabemos que vendrá de nuevo cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena. Así que la mesa del Señor dice que tenemos una esperanza. Y como yo siempre digo, y dice el himnólogo, yo vivo esperándole. Esa es nuestra esperanza. Nosotros debemos vivir esperando ese regreso. Y luego de eso nos da una advertencia. Ahora estamos en el verso 27. En el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿eres digno? Hermanos, sinceramente yo sería la primera en levantar la mano y decir que no lo soy, ¿verdad? Todos nosotros somos indignos. Y entonces tú dirás, ¿y entonces quién puede tomar la Santa Cena? Todos nosotros somos indignos de eso, no hay duda de eso, ¿verdad? El cielo... Tú sabes que en el cielo los ángeles cantan que solo Cristo es digno, solo Él es digno, 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 digno. Solamente Dios es digno, Cristo es digno, es el único que fue digno, justo, fiel y verdadero que pudo abrir los rollos en la revelación del Apocalipsis a Juan. Él fue el único. ¿Quién puede abrirlo? El único digno, Cristo Jesús. Solo el Cordero de Dios es digno. Nadie es más digno que Cristo. Pero aquí, hermanos, se habla de la participación de la Santa Cena, de la conmemoración del significado de la Santa Cena, que hay una actitud en cual nosotros la tomamos. Y hay una manera indigna de tomarla. Hay una manera indigna de tomarla. Su resurrección y su regreso, nosotros no podemos celebrarlo indignamente. Y no es cuestión de que si eres digno o no eres digno, es la manera en que estás participando en la Santa Cena. O sea, hay una manera digna de tomar la Santa Cena y hay una manera indigna de tomar la Santa Cena. En el verso 23, Pablo dice que recibió esto del Señor. Quiere decir, hermano, que él estaba diciendo... Los 12 que habían estado con el Señor, a la mesa del Señor, no se habían dado cuenta de esto, de esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tenían a Pablo, ni tenían la Biblia. Ellos lo estaban viviendo en ese momento. A lo que me refiero, sucedió que por primera vez allí, en la Santa Cena, comieron todos los 12 discípulos, los dignos y los indignos. Que todos eran indignos, ¿verdad que sí? En la primera Santa Cena estaba sentado Judas y él comió. Quiere decir que hubo 12, contando a Jesucristo, que la tomaron dignamente y hubo uno que la tomó indignamente. Judas tuvo la misma experiencia que tuvieron los demás. Usted sabe que Jesús, demostrando que Él vino a servir y que para que nosotros seamos grandes en el cielo tenemos que ser servidores unos de los otros, se amarró una toalla en el cinturón, como cinturón, y fue y le lavó los pies
a los discípulos. Y Pedro rapidito le dijo, no, yo no voy a dejar que tú me toques. Y Jesús le dijo, sí, es necesario que lo haga, tienes que hacerlo. Ahora, no se pregunta usted, yo siempre me he preguntado, ¿qué diría Judas cuando le tocó a él lavar los pies? Cuando Cristo le estaba lavando los pies. Yo siempre me he querido imaginar a Cristo lavándole los pies y mirando a Judas, mirándole a los ojos como diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Sin embargo, yo estoy segura que mientras Jesús le lavaba los pies a Judas, Judas estaba pensando, mira lavándome los pies, yo pienso entregarlo dentro de un ratito. Que de hecho Jesucristo, la respuesta de Jesucristo fue, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Como quien dice, te conozco bacalao, ya yo sé lo que tú estás pensando. Vete, lo que tienes que hacer, vete, hazlo. Pero yo sé que Jesucristo con su ternura, con su humildad, dando vueltas así, me imagino, alrededor de la mesa, lavándole los pies a los muchachos, esperando el arrepentimiento de Judas. Vamos a ir un momentito a Juan 6. Voy a leer comenzando desde el 41. Yo usted lo busco porque es bastante lo que voy a leer. Pero esto nada más nos predica, hermano. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta que Cristo sabía todas las cosas. Y yo creo que Judas sabía que Cristo sabía. Porque, hermano, usted sabe que Cristo sabe si usted tiene una manera indigna o indigna de tomar la Santa Cena. En el verso 41 de Juan, capítulo 6, empezando en 41, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ay, que no quisiera usted que todas las personas que usted conoce y que usted ama conociera a Jesucristo. Porque es que dice aquí, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Ven cómo todo se entrelaza, verdad? El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come él también vivirá en mí. Él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién lo puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os ofende. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, si esto te ofende, que yo digo que descendí, imagínate cuando lo veas subir, te ofenderás más todavía. Pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Usted sabe que hay gente que mientras más Dios se les revela, más duros se ponen. El verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Muchos se van. Y hay gente que siempre, ¿y por qué la gente se va? La respuesta sería, ¿quieres irte tú también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Como quien dice, todavía hay gente todavía que entre los 12 que escogí hay uno que es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Hay maneras de tomarla dignamente y hay maneras de tomarla indignamente. Muchos la toman, pero unos dignamente y unos indignamente. Entonces Judas sabía que Jesús, de alguna manera, Jesús sabía que él era el que lo iba a entregar. Hermano, aunque ninguno de los 12 era digno, Judas fue el que participó indignamente. Y vamos a ver la diferencia, hermano. Hay una gran diferencia entre la actitud del pecado del viejo pacto y hay una diferencia de nuestra actitud ante el pecado en el nuevo pacto. Judas Iscariote era el que iba a traicionar al Señor y Pedro lo negó. Pedro en 3 diferentes ocasiones dijo, no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Cuál es la diferencia de la traición de Judas y la traición de Pedro? La traición de Judas fue intencional, fue con toda intención y alevosía. El pecado de Judas fue planificado, maquinado, en inglés scheming. He was scheming todo el tiempo. Él estaba preparando cómo iba a ser su maldad. Hay gente, hermano, que se la pasan todo el día planificando cómo van a ir a hacer lo malo. Todo el día están planificando y buscando cómo me va a salir esto, cómo lo voy a hacer. ¡Pum! Y le sale. Le sale, ¿sabes qué? Porque a veces Dios permite ciertas cosas. Porque Dios conoce tu corazón de antemano. Y Pedro negó al Señor, pero eso no era indigno, porque nosotros sabemos que en cuanto a Pedro, fue una debilidad. Él temió por su vida. Él sabía que si a Cristo lo estaban matando allá, si él decía que él era uno de los seguidores, él sabía que le iba a costar la vida. Y por temor, por un desliz también, si vamos a ver, por un descuido, porque les voy a decir, muchos de nosotros, el pecado en nosotros debe ser un accidente. Claro, es un accidente porque fuimos negligentes. Nos descuidamos y cuando venimos a ver, ¡pum!, caíste. Pero la diferencia de uno que cae, la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará, es el que inmediatamente el Espíritu Santo le redarguye, como decía David en el Salmo. El pecado estaba siempre delante de él. Él no podía olvidarse de lo que había hecho.
le molestaba, le estorbaba para seguir adelante. Y uno, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, que ese es uno de sus trabajos, nosotros vamos y confesamos nuestro pecado, lo rechazamos en nuestra vida, no lo queremos hacer más y lo dejamos de hacer. Eso es la diferencia de una actitud en el nuevo pacto, una actitud hacia el pecado en el nuevo pacto con la sangre de Cristo, que la actitud del viejo pacto con la sangre de los toros. Que ellos se conformaban con venir a hacerlo todos los años, pero seguir la vida como la vivían. Cuando tratamos al Señor así, eso es participar de una manera indigna en la Santa Cena. No cediste a la tentación y al pecado un momento de depresión o debilidad como Pedro, sino que fue deliberado, algo que tú sabes que vas a hacer. Por ejemplo, es posible que tú sepas ahora mismo que tienes una necesidad, tú tienes una necesidad en tu vida que tú tienes que alinear, que tú tienes que corregir en tu vida y en tu corazón tú no tienes ni la intención de corregirla. Si tomas la Santa Cena lo haces indignamente. Tú sabes lo que es eso, pero no tienes intención de cambiarlo. Eso se parece a Judas. Los que actúan así están en el equipo de Judas, porque no tienen la intención ni de arrepentirse, ni de corregirse, ni de pedir perdón. Mas, sin embargo, participan en la Santa Cena. Ese tipo de pecado es diferente a, sinceramente, cuando tú quieres estar bien delante de Dios y que accidentalmente tú puedes pecar e inmediatamente te arrepientes y tienes que confesarlo, debes abandonarlo y le ruegas a Dios que te limpie con hisopo para que seas limpio verdaderamente. Así que, hermano, queda claro que hay una diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas, ¿verdad? Pedro no participó en un acto de manera indigna y Judas sí lo hizo cuando tomó la Santa Cena. Claro, en ese momento no era Santa Cena, era la Cena de la Pascua, que era santa, era una conmemoración santa. Espero que nosotros tomemos en serio la conmemoración de la Santa Cena, hermano. Pablo nos reveló esto. Esto es lo que Dios le reveló a Pablo y nos revela a nosotros. Que la gente puede participar de una manera indigna y si ellas lo hacen, son culpables de la muerte de Jesucristo. Claro, no agarraron un martillo, ni lo clavaron, ni le espetaron la lanza en el costado, pero como si lo hubieran hecho. Dice el verso 27, son culpables de crucificar a Cristo, son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Tan culpable como aquellos soldados que martillaron los clavos en la cruz. Tan culpable como aquellos que le entraron la lanza en su costado. Judas fue culpable de crucificar a Cristo. Aunque no lo martilló en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que nosotros cuando negamos a Jesucristo y cuando tomamos la Santa Cena indignamente, nosotros estamos crucificando a Jesucristo. Eso es tomarla indignamente. Así que, hermano, usted sabe lo que usted tiene que corregir en su vida. Gracias a Dios que el Señor a nosotros no nos revela su vida privada. Yo no conozco la vida privada de nadie. Yo sé lo que ustedes me enseñan y lo que ustedes comparten conmigo. Pero la vida privada nadie la sabe. Gloria a Dios, y no la quiero saber. Nunca le he pedido al Señor ser clarividente. Que el Señor reprenda al diablo de esas cosas. Nosotros tenemos que saber que Dios sí lo sabe. Y usted y Dios lo saben. Por tanto, desde que se da esta advertencia, en el versículo 28 dice, que todos se examinen a sí mismo. Marido, no a tu esposa ni a tu esposo, porque yo he visto en cultos donde el predicador está hablando y el otro empieza a decirle, examinando al de al lado. No, examínese usted mismo, dice la palabra del Señor, en el verso 28. Examínese a sí mismo. Por eso, hermano, ustedes van a ver que nosotros nunca le decimos a nadie aquí, no, tú no tomas la Santa Cena, tú no puedes tomar la Santa Cena. Porque nosotros, eso es allá tú y Dios. Yo lo que hago es que les enseño, les educo, les
le instruyo de qué es lo que el Señor espera de nosotros y usted la toma digna o indignamente. No para impresionar, porque la vida que usted vive, hermano, usted la vive para el Señor. Usted no la viva para impresionar ni a la pastora ni a nadie, porque, hermano, yo le voy a decir lo que siempre digo, que ya parezco un disco rayado. Se engaña usted solo, porque Dios sabe lo que usted hace y nosotros, la corta que a la larga nos damos cuenta también. El único que se engaña es usted mismo, tratando de hacer ver que usted tiene una vida adecuada. Tú te examinas a ti mismo, yo me examino a mí misma. Debemos todos examinarnos a nosotros mismos. Antes de comer el pan y beber la copa, debemos examinarnos. Que cada uno se examine a sí mismo. Y déjeme decirle, nosotros a veces sabemos lo que hace aquel y lo que hace el otro. Pero, hermano, la palabra del Señor nos dice que primero te saques la viga de tu ojo para que tú puedas ver la paja que hay en el ojo ajeno. Ustedes no se... Y nosotros a veces nos damos cuenta de... A veces yo caigo en eso mismo, criticando una cosa cuando en mi casa la cosa está peor. O en mi vida la cosa está peor. No, nos engañamos a nosotros mismos. Esa es la razón por la que compartimos la palabra antes de tomar la Santa Cena. Por eso es que antes de tomar la Santa Cena nosotros compartimos alguna enseñanza que nos lleve a la realización de que nosotros tenemos que examinarnos, escudriñarnos y ver si nosotros queremos más a Dios sobre todas las cosas que a las demás cosas que nosotros tenemos que renunciar. En el versículo 29 dice, estás comiendo y bebiendo juicio para ti mismo. Usted tome su decisión de tomarla o no tomarla, que usted está tomando, enjuiciándose a sí mismo. El que toma la cena de manera indigna también peca contra la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermano, cuando nosotros vivimos una vida indigna y decimos que somos miembros de una iglesia, estamos faltándole respeto a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al tomar la Santa Cena, estás diciendo, yo soy parte de este cuerpo. Y es bueno que tomemos la Santa Cena. Nosotros tenemos que ser parte de este cuerpo. Cristo viene a levantar su iglesia. Y la iglesia es un cuerpo. Y usted quiere estar en ese cuerpo. Ahora, ¿eres o estás traicionando a New Jerusalem World Ministries como Judas traicionó a Jesucristo? Hay peligro, hermano, de traicionar este cuerpo espiritual de Cristo. Eso significa que no estás comprometido con el cuerpo, pero estás actuando como si lo estuviera. Hay gente que toma la Santa Cena aún sabiendo que tiene muchas cosas que corregir. Hermano, usted no tiene que ser perfecto para tomar la Santa Cena. Acuérdese que todos somos indignos. Es la actitud hacia el pecado que nosotros tengamos, la manera en que la tomamos es lo que nos hace indignos o dignos de tomar la Santa Cena. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de enseñarnos Pablo. En 1 Corintios 10, 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ese es el cuerpo del que se está hablando aquí hoy. ¿Eres parte del cuerpo? ¿Te sientes parte de la iglesia? ¿Estoy comprometido con ella o no? Cuando decidimos no tomar la Santa Cena, mire qué peligroso. Es peligroso tomarla indignamente y es peligroso no tomarla. Porque cuando decidimos no tomarla estamos diciendo no soy parte del cuerpo. Y Cristo viene a levantar ese cuerpo. Se va a quedar un miembro por ahí, desmembrado. Se va a quedar desmembrado por ahí. En el versículo 30 dice, es más, empezando en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es que hay veces que cuando lo tomamos indignamente,
vienen a nosotros calamidades, enfermedades. Bueno, dice aquí que algunos hasta mueren. Pero es mejor que el Señor sea el que nos corrija. Esto lo hace como disciplina, porque dice para que no seamos condenados con el mundo. Porque el mundo usted sabe dónde va a ir a parar, ¿verdad? Lo bueno es que Dios es el juez. El Señor nos ama tanto que a veces nos da alguna debilidad o alguna enfermedad para que nos corrijamos. El Señor nos ama tanto que Él nos da oportunidades cada día para que nosotros podamos decir, gracias Señor, yo acepto la paliza que me estás dando. Lo acepto el regaño que me estás dando, acepto la corrección que me estás dando. Porque mira, ustedes saben que en Hechos capítulo 12 dice, y habéis ya olvidado la exhortación como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. Qué lindo, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos. A la gente no le gusta la disciplina. A la gente no le gusta la disciplina y reniegan y se quejan con Dios y pelean con Dios. Pero dice el verso 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, pues no tienen padre. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Señor, por la disciplina. Gracias, Señor, por tu corrección. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? Porque te disciplina. Porque dice aquí que si no te disciplinas es porque eres bastardo. Así que aceptemos la disciplina del Señor. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que no se arruinen y para que no sean como los vecinos de los demás, o sea, los hijos de los vecinos, para que no sean como los demás, siempre estamos ahí insistiendo. No desprecies la disciplina de tu Padre. Así que tengamos estas cosas presentes cuando tomemos la Santa Cena, que lo vamos a hacer ya. ¿Estamos listos? ¿Estamos de acuerdo? Así que tengamos estas cosas presentes mientras hay palabras de consuelo, mientras hay advertencia, mientras hay aliento de vida. Tomen estas palabras de advertencia. Ambos son necesarios, tanto el aliento como la advertencia. Son los dos necesarios para que podamos progresar espiritualmente. ¿De acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gloria que pase a orar por